vamos a ver cerchas y armaduras, bases teóricas. Esta es una materia que se da mucho en ingeniería mecánica e ingeniería civil. Lo que vamos a ver aquí es como una barniz muy básico de lo que es cerchas y armaduras en general, porque si quisiéramos verlo profundamente, tenemos para largo con esto, para muy largo. Vamos a ver cosas muy básicas aquí. Como les decía, esto tendríamos para muy largo. Aquí vamos a ver un barniz básico del tema. ¿Qué es una cercha o una armadura? Una cercha o armadura es una estructura reticular de barras rectas, como las que tenemos acá, como la que se ve acá, interconectadas entre sí en sus puntos extremos que vamos a denominar nudos o vértices. Que usualmente para construir estas cerchas y armaduras se usan puntales de madera o barras metálicas. En particular, las armaduras planas, que es lo que vamos a trabajar nosotros, se sitúan en un solo plano y con frecuencia se usan para soportar techos y puentes. El estudio de esto es importante porque es uno de los principales tipos de estructuras que se usan en la ingeniería y porque proporciona una solución práctica y económica para múltiples situaciones de ingeniería como puentes, edificios, soporte de cubiertas, grúas, etc. O sea, seguramente en la labor que ustedes van a tener que ejercer en algún momento se van a encontrar con una estructura de este tipo. ¿Qué es lo que ocurre? De que el interés de este tipo de estructuras es que las barras trabajan predominantemente en compresión o tracción, presentando comparativamente fricciones pequeñas. Aquí tenemos barras en compresión, una barra en compresión la que está acá, esta es una barra en tracción. Vamos a explicar más detalladamente qué significa eso. En general, las barras de la armadura son delgadas y solo pueden soportar cargas laterales pequeñas. Por ello, todas las cargas deben estar aplicadas en los nodos y no sobre las barras. En general, este tipo de estructuras tiene la ventaja de soportar cargas transversales usando menor cantidad de material que el usado en una viga, pero con el inconveniente de que los elementos ocupan una altura vertical considerable. O sea, que son elementos de gran altura, que pueden ser aparatosos. Ahí tenemos un ejemplo, una grúa. Ustedes seguramente en su carrera se van a con una grúa alguna vez, con toda certeza. Una grúa puede ser representada como una cercha, como un conjunto de cerchas o armaduras, o como una armadura. Aquí tenemos una grúa representada en términos bastante simples como una armadura, términos bastante básicos. Y aquí podemos ver las relaciones entre fuerzas que se producen. Podemos ver el diagrama de cuerpo libre de la grúa completa, tenemos la del peso colgante acá, tenemos la tensión de la cuerda de G por este lado, tenemos la fuerza de contacto en este pivote A, que tiene una componente horizontal y vertical. Y si hacemos el diagrama de cuerpo libre de cada barra, podemos encontrar de que cada una de las barras que componen acá recibe fuerzas aplicadas por los nudos que tienen con otras barras. Y tenemos que estas fuerzas encerradas aquí forman lo que se llama un par acción-reacción. Esta fuerza tiene igual magnitud y sentido opuesto a esta de acá. Ahora, armaduras existen de muchos tipos. O sea, este es todo un tema. Armaduras típicas para techo, que ahí tenemos la Pratt, la Hawking. Armaduras para puentes, hay varios tipos. La Pratt, Howe, Warren, Baltimore, armadura acá. Existen otros tipos de armaduras que son la armadura de estadio, la armadura en voladizo y la armadura basculante. Este es un tema que da para mucho. O sea en ingeniería civil, en ingeniería mecánica, civil mecánica, probablemente en ingeniería civil, en construcción civil, le dan mucho a esto. O sea, se dedican a estudiar profundamente este tema. Nosotros vamos a trabajar con armaduras simples. O sea, armaduras compuestas por pocas barras. Porque ustedes se imaginarán que analizar una cosa como esta debe ser una... Sin usar la mano debe ser un tema. Seguramente a esta altura uno tiene que haber programas o software especializados para analizar este tipo de armaduras. Vamos a considerar una armadura no rígida, que sería este ejemplo de acá,
porque si, ¿en qué consiste la armadura no rígida? Aquí se dice, si le aplicamos una fuerza sobre este nudo B, esta barra previsiblemente se va a deformar y va a perder por completo su forma. En este caso se habla de una armadura no rígida, el cual si yo le aplico una fuerza a un nodo, se deforma. La armadura rígida, que es lo que nos va a interesar, es aquella en la cual al aplicar la aplicación de fuerza de los nodos no provoca la deformación de la barra, o provoca una deformación ligera y solamente se limita a tracción o compresión de las barras. Si yo aplico fuerza sobre los nodos, en este caso sobre el nodo B, lo más que voy a producir es tracción o compresión en las barras, pero nunca voy a deformar lentamente la armadura, o al menos no de la forma en que aparece en este caso de acá. Entonces, a esta barra rígida básica simple triangular, uno puede hacer lo siguiente, agregarle dos barras de D y CD unidas a un nudo D. Entonces con esto puedo crear una armadura rígida más grande. Esta es rígida y más grande. Y uno puede empezar a jugar a partir de dos nodos, tirar dos barras y generar un nuevo nodo acá, y empezar a repetir eso tantas veces como se desee, para generar armaduras cada vez menos simples. Al hacer esto, la armadura que resulte va a ser rígida. Voy a leer esto. La armadura resultante será rígida si cada vez que se agregan dos nuevos elementos se unen a dos nodos ya existentes y además se conectan entre sí en un nuevo nodo. Una armadura que se puede construir de esta forma recibe el nombre de armadura simple. O sea, si empiezo a partir de esta forma, coloco una barra acá en B, una barra en D, y la una a los dos en un punto E, esa también va a ser una armadura simple, va a ser rígida. Vamos a centrarnos en este tipo de configuraciones nosotros. Ahora, ¿en qué consiste el análisis de armaduras? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Cada barra está sometida a la acción de dos fuerzas, cada una en uno de sus extremos. Están con la misma magnitud, la misma línea de acción y sentidos opuestos. Tiene que ser así porque tiene que estar en equilibrio. En virtud del tercer principio de Newton, las fuerzas de acción y reacción entre una barra y un perno son iguales y opuestas. O sea, la fuerza de la barra sobre el perno va a ser de la misma magnitud que la fuerza del perno o del nodo sobre la barra, pero van a tener sentidos opuestos. Las fuerzas ejercidas por una barra sobre los nodos a los cuales está conectado deben ser dirigidas a lo largo de esa barra y deben ser iguales y opuestas. Y aquí entramos al tema de lo que son las barras de tensión o compresión. ¿Qué es lo que significa una barra en tensión o tracción y una barra en compresión? Esta sería una barra en tensión, con las fuerzas tirando con las tensiones tirando de la barra. La reacción de esta fuerza, supongamos que esta parte está conectada a este nudo, la reacción de esta tensión a este nudo va a tener esta dirección, que va a ser tirando fuera, jalando al nudo, por decirlo. Que es una flecha que va saliendo del nudo hacia afuera. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar acá? Que si la fuerza de la barra sobre el nudo está jalando al nudo, lo que se ve acá, entonces la barra está en tracción. O sea, si la fuerza que recibo que esta recibe respecto de esta, está jalando al nudo, significa que no está en tracción. ¿Por qué? Porque la reacción de esto, la reacción en la barra, está aplicando tracción sobre la barra. Por el contrario, aquí tenemos una fuerza en compresión. Una barra en compresión que está tirando una fuerza C acá. Y está tratando de comprimir la barra. La reacción de esta en el nudo, porque esta es la fuerza del nudo sobre la barra, esta sería la fuerza de la barra sobre el nudo, y en este caso la flecha va hacia el nudo, o sea, está empujando al nudo. Por lo tanto, como conclusión, si la fuerza de la barra sobre el nudo empuja al nudo, entonces la barra está en compresión. Esto es clave entenderlo. Que es cómo interpretar la fuerza de los nudos. Si la fuerza del nudo jala el nudo, o sea, la flecha sale del nudo, la barra correspondiente está en tracción. Si la flecha va hacia el nudo, si la fuerza está empujando al nudo, la barra está en compresión. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, consideremos la fuerza en el punto B.
Consideremos que esta fuerza de acá, supongamos que este es el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas. FBC y FBA. La FBA está empujando, la FBA está jalando al nodo o nudo. Por lo tanto, quiere decir de que la barra BA, que esta barra de aquí es tensión. ¿Por qué? Porque la reacción de esta apunta hacia arriba y está tensionando al nudo. Lo está tirando hacia afuera. Pero en tanto esta fuerza BC está jalando al nodo, o sea, la flecha va hacia el nodo. Por lo tanto, esta barra BA está en... Por lo tanto, la barra BC está en compresión. La reacción de esta está comprimiendo a la barra BC. ¿Ya? Un momentito. Ahora, suposiciones simplificatorias. Es necesario mencionar que para posibilitar los cálculos en términos de las ecuaciones disponibles, hay que hacer una serie de suposiciones. Que los pesos de las barras que componen las cerchas son despreciables. Vamos a suponer barras de masa despreciables. Si le ponemos peso a las barras, ahí sí que nos vamos al horno, porque ahí se complica mucho el tema. Vamos a suponer siempre que las barras son despreciables. Segundo, que las fuerzas se aplican solo a los nudos de la armadura. O sea, que no hay ninguna fuerza aplicada a alguna barra propiamente tal. Y lo tercero, que las reacciones horizontales y los apoyos rígidos o inmóviles son nulos. O sea, que las fuerzas horizontales en los puntos fijos donde se amarran se van a considerar nulos. O sea, para los problemas que trabajemos vamos a tener que considerar estas suposiciones. Ahora, ¿cómo hacemos el análisis de equilibrio de una armadura o cercha mediante el método de los nudos? Que esto es lo que vamos a trabajar. ¿Cuál es el propósito de análisis? Determinar la fuerza, magnitud y dirección a las que está sometido cada elemento viga a la estructura y determinar eventualmente si corresponde a un esfuerzo de tracción o compresión. Entonces, como la armadura en su totalidad va a estar en equilibrio, cada nodo o nudo va a tener que estar en equilibrio. Esa es la primera suposición. O sea, la armadura es un cuerpo que está en reposo, en equilibrio, por lo tanto todos los elementos, las barras, los nudos, todo va a estar en equilibrio. Y este análisis se va a realizar en dos etapas. Primero, determinar las fuerzas externas sobre la armadura y determinar las fuerzas en las vigas. Todo eso lo vamos a ver en los ejercicios. Les repito, esta materia tiene su dificultad. El análisis se realiza mediante la aplicación del equilibrio de fuerzas externas y rotación a la armadura en su conjunto. Es decir, hay que analizar para cada armadura, equilibrio de fuerzas en el eje horizontal de la armadura como elemento completo, equilibrio de fuerzas en el eje vertical de la armadura completa y un equilibrio de torques. O sea, hay que jugar con estas tres variables y a partir de eso plantear ecuaciones para encontrar las fuerzas externas a la armadura. Y después hay que determinar las fuerzas que hay en cada una de las vigas. Donde el análisis para determinar las fuerzas en cada una de las vigas se realiza mediante las ecuaciones de equilibrio de fuerzas aplicadas a cada nudo. Esto es, equilibrio de fuerzas en el eje horizontal y equilibrio de fuerzas en el eje vertical. O sea, en cada nudo se va a plantear, vamos a tener un problema de equilibrio estático donde vamos a tener sumatoria de fuerzas horizontales 0, sumatoria de fuerzas verticales 0. Algunos tips. Los cálculos deben comenzar en el nudo que concurre como mínimo una fuerza conocida y no más de dos fuerzas desconocidas a fin de poder resolver las ecuaciones de equilibrio anteriores. Por esta razón, más de alguna vez deberemos considerar nula alguna de las fuerzas externas que actúan sobre la armadura para poder resolver. Ahí vamos a ver cómo que significa esto, en algún ejemplo. Aunque en muchos casos las direcciones de las fuerzas se pueden establecer por inspección, es decir, yo de ver la figura puedo decir ya, esta fuerza va a tener tal dirección, esta otra fuerza va a tener tal dirección, puede haber algún del cual no pueda definir a priori en qué dirección está la fuerza. Entonces uno lo que puede hacer en ese caso es elegir la dirección de la fuerza en forma arbitraria en cada nudo. Y en este caso el signo de la fuerza indicará si la dirección fue no correcta. ¿Qué quiere decir?
Si supongo, por ejemplo, que la fuerza tiene una dirección y da una fuerza positiva, quiere decir que la dirección elegida fue la correcta. Por otra parte, si da una fuerza negativa, quiere decir que la elección fue incorrecta y hay que invertir la dirección de la fuerza. Todas estas cosas las vamos a ir viendo en la medida, de que veamos algunos ejercicios resueltos. ¿Ya? Y en cuanto a teoría, esto no sería mucho más lo que es hechas y armaduras, lo que son las bases teóricas. Lo que viene ahora es mostrarles ejemplos de ejercicios resueltos al respecto. A continuación veremos algunos ejemplos resueltos de hechas y armaduras que les recomiendo que los analicen con atención, porque a partir de eso van a poder tener la base como para intentar resolver problemas posteriormente. Voy a plantear ejemplos muy simples. Nosotros no vamos a trabajar mucho más allá de esto, o sea, no vamos a hacer cosas mucho más complejas. O sea, si ustedes se meten en algún libro de ingeniería civil, o de ingeniería civil mecánica, se van a encontrar cosas mucho más complicadas que esto. Vamos a tomar primero una armadura básica triangular. Dice lo siguiente aquí: determine la fuerza en cada elemento de la armadura mostrada en la figura e indique si las barras están en tensión o compresión. Además, determine las reacciones de los soportes en los nodos A y C. Entonces tenemos una barra triangular de catetos de triángulo rectángulo, de catetos 2 y 2. Entonces, primera cosa que podemos decir, como esta armadura es tan simple, lo que va a realizar el análisis de fuerzas externas, así que iremos directamente a analizar las fuerzas de las vigas. Entonces, tenemos que ir primero a las vigas. Tenemos aquí que no hay idea de cómo son las fuerzas en A y en C, pero sí conocemos en B una fuerza, que es la de 500 newton, que va hacia la derecha. Entonces, como no debemos tener más que dos incógnitas en el nudo, y por lo menos contar con una fuerza conocida actuando ahí, nos conviene comenzar el análisis con el nudo B. Entonces partimos con esta. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos aquí? Se fijan, tenemos la fuerza de 500 newtons, que va para allá. Entonces, aquí podemos ver lo siguiente: vamos a tener una fuerza que es oblicua, que es esta de acá, y esta fuerza que es vertical. Si se fijan, esta oblicua, esta vertical no va a proporcionar ninguna componente horizontal para compensar esta. Por lo tanto, la única posibilidad es que la componente horizontal de la fuerza proveniente de BC tenga su componente horizontal en el sentido contrario a este, lo que obliga a que esta fuerza tenga esa dirección. No queda otra. Tiene que ser así para que la componente horizontal de este compense a este. Por lo tanto, esa FBC va a tener que ser así. Y esta FBC me va a crear una componente vertical hacia arriba. Por lo tanto, la FBA, la única posibilidad es que vaya hacia abajo. Entonces, con esto aquí podemos determinar claramente cuáles son las direcciones de las fuerzas. Entonces, la FBC tiene que ir diagonal hacia arriba y FBA hacia abajo. Y aquí planteo una ecuación de equilibrio de fuerza en el eje horizontal. En el eje horizontal tengo la de 500 newtons hacia la derecha y tengo la FBC seno 45. La componente seno 45, acuérdense que tengo está con respecto a la vertical hacia la izquierda. Entonces de aquí se puede despejar fácilmente 500 partido en seno 45 y eso nos daría aproximadamente 707,11 newtons. ¿Ya? Y además vemos que la FBC, tenemos determinada la FBC y sabemos que la FBC empuja el nodo. Y de acuerdo al convenio que nosotros vimos, cuando empuja el nodo, la barra BC está en compresión. Por otra parte, equilibrio del eje vertical, tengo que la FBC coseno 45, la componente vertical, tiene que ser igual a la FBA. La FBC la tengo acá, que es 500 raíz de 2, la reemplazo y me va a quedar 500 newtons. Entonces tengo FBA también, que es 500 newtons. Y como la FBA, que es la dirección que muestra aquí, jala el nodo, por lo tanto la barra BA está en tracción. Entonces con eso ya tengo resuelto este nodo B. Y además conozco la fuerza BC y la fuerza BA. Y además sé qué dirección tienen. Y de eso, yo puedo ir al nodo C. Como tengo el elemento
tengo la fuerza en el elemento BC, puedo analizar el modo C, el nodo C que tenemos aquí, para determinar la fuerza en el elemento CA, la reacción del soporte en el nudo C. Y aquí viene la nota respecto a la componente horizontal. Si hubiéramos supuesto que la componente horizontal CX del una componente horizontal CX del soporte en el nudo C, aquí aparece solamente una CI. Anteriormente mencionamos de que las componentes horizontales de los nodos que están fijos se consideran 0. Si hubiéramos supuesto la componente horizontal, el problema no se podría resolver porque tendríamos una segunda ecuación acá. Porque tenemos esta incógnita acá y esta incógnita. Entonces no tendríamos como una ecuación como para calcularla. Entonces, para estos casos se asume que la componente horizontal en los puntos, en los nodos fijos, que es en este caso el C es el nodo fijo porque está puesto acá, está fijo. Vamos a decir que dijimos nodos fijos, componente horizontal de la fuerza 0. Entonces uno asume que la componente horizontal X es 0. Por lo tanto, haciendo el cálculo en el equilibrio del eje horizontal, vamos a tener que la componente C va a tener un nodo vertical. Esta CA va a tener que ser horizontal. Como esta es una fuerza de... A ver, la barra BC está en compresión, dijimos anteriormente. Por lo tanto, la fuerza de esta barra va a empujar al nodo, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Dada esa dirección, esta va a ser solo horizontal, por lo tanto no va a compensar la horizontal de esta. Por lo tanto va a compensar la horizontal de esta, que va hacia la más X, por lo tanto la FCA tiene que ir en la dirección menos X. Y la vertical de esta va hacia abajo, por lo tanto la CI tiene que ir hacia arriba. Entonces con eso tengo nuevamente determinadas las direcciones. Entonces en el eje horizontal voy a tener que la FCA tiene que ser igual a esta fuerza FBC por coseno de 45, que es la componente horizontal de esa fuerza, para que se anulen. Eso nos va a quedar de que la fuerza BA va a ser 500 newtons. Y como la CA está jalando al nodo, quiere decir que la barra CA va a estar en tracción. O sea, está jalando al nodo, como esta jala al nodo, entonces la barra CA va a estar en tracción. Y en el eje vertical voy a tener la componente seno del FBC, que sería FBC por seno de 45, menos la CI que tiene que ir hacia arriba para poder compensar la fuerza, igual a 0. Entonces uno resuelve y el CI te va a dar 500 newtons. Y aquí viene la nota que, como se suma la CX es igual a 0, entonces por lo tanto la reacción completa en C va a tener solamente la componente I. Entonces con eso tengo el nodo C listo. Y además tengo el FCA. Pero en el APA va a pasar otra cosa. A ver. En este caso en el A vamos a tener la FCA que la conocemos, la FBA que la conocemos, pero el nodo A, para que exista equilibrio, necesariamente vamos a tener que tener dos componentes, horizontal y vertical. Por lo tanto, la FCA va a ser igual, la componente X va a tener que ser igual a la FCA, que es 500 newtons, la FBA vertical va a tener que ser igual a la AI, que es 500 newtons, y con eso vamos a tener el vector de reacción sobre A. Que sería este vector de acá, y podemos encontrar la magnitud de A. Y al final, esto es lo que nos va a quedar. Estas dos barras están en tensión, están en compresión, aquí tenemos la distribución de fuerzas. Y aquí tenemos la distribución de fuerzas. Creo que honestamente hay una duda acá. ¿Por qué aquí se considera la CX positivo, 0, y aquí no se considera la X 0 automáticamente? En este caso sería imposible considerar que la X fuera automáticamente 0, porque si no, no tendría cómo compensar esta. Creo que hay un tema que tengo que averiguar ahí, el que tiene que ver con una aproximación numérica. Quizá habría que decir directamente en el problema, considere que la componente X en C es 0.
creo que hay un tema que tengo que ver acá. ¿Ya? Pero al final este es el resultado que quedaría. Ese es más o menos el tipo de cosas que se pide acá. Esto es resolver completamente un problema, una search de armadura. O sea, ustedes se imaginarán que si empezamos a colocar más barras, más barras, este asunto se complica hasta el infinito. Nosotros nos vamos a limitar, yo creo que no más allá de 5 barras. No vamos a, porque si quisiéramos analizar una search de un puente por loco, o sea, sería una tontera. Vamos a ver ahora el ejemplo 2. Es analizar de esta cercha. Se determina la fuerza que actúa en cada una de las barras de la armadura que se muestra en la figura. Además indique si las barras están en tensión o compresión. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 5 barras. Tengo que esta fuerza tiene una magnitud de 400 newtons. Y vamos a tener que ver qué es lo que pasa. Algunas notas aparte aquí. Como el nodo C tiene una fuerza conocida y solo 2 fuerzas desconocidas, que son esta y esta, que son la de CD y la de DB, uno puede partir por este punto. Yo parto necesariamente por C. Después analizar D. Puedo analizar D, porque ya como voy a conocer esta, por lo tanto tengo una conocida y 2 desconocidas, por esa puedo analizar D. Y después de ahí, por último, me voy al nodo A. De esta forma, las reacciones de soporte no tendrían que determinarse antes de comenzar el análisis. Vamos viendo. En el nodo C, tengo esta fuerza de 400 newton, tengo esta fuerza que es oblicua. Entonces, para la compensación de la componente vertical hacia abajo, me obliga que la fuerza tenga esta dirección, y la compensación de la horizontal de esta, me obliga que el FCD tenga esa dirección. Pero resulta que en este caso FCD y FBC, como las dos están empujando al nodo, tanto la BC como la CD están en compresión. Entonces podemos hacer equilibrio en el eje vertical. 400 es igual a FBC por seno de 45, igual a 0. Se despeja y obtengo FBC inmediatamente. Y teniendo FBC, en el horizontal tengo FCD es igual a FBC por coseno de 45 igual a 0. Despejo y me queda que esta vale 400 newtons. Con eso tengo la FCD y la FBC. No, si esto es largo. ¿Sí? Entonces aquí se hace una suposición. A partir de esta fuerza, a partir de esta situación no se puede establecer directamente, no se puede deducir directamente, o cuesta mucho, las direcciones de la FBD, de la FAD, de la FAD y la FBD. ¿Ya? Un momento, tengo que hacer una pequeña corrección, ¿no? Porque esta es FAD acá. Un momento. Entonces podemos suponer que las dos salen. Que las dos jalan el nodo. Entonces, en el eje horizontal, y aquí además se hace un truco, que me armo un eje horizontal paralelo al FBD y el vertical paralelo al perpendicular al FBD. De esta manera uno elimina la necesidad de resolver dos ecuaciones. Eso es un truco que se hace para simplificar el cálculo. Entonces, en el sentido I', vamos a tener de que el FAD menos FAD seno de 15, la componente seno de esta, y la componente menos FCD seno de 30, que es la componente seno de esta, van a ser 0, ambas se dirigen hacia abajo, se calcula,
llegamos a un valor de FAD, pero aquí nos da negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? De que si nos da FAD negativo, significa de que el FAD tiene un sentido opuesto al que se supuso inicialmente. Es decir, este FAD, en vez de apuntar de esta manera, en vez de jalar al nodo, lo empuja. Empuja al nodo, por lo tanto, la barra AD, aquí me falló un copy-paste incompleto, disculpen. Por lo tanto, como FAD empuja al nodo, entonces la AD va a estar en compresión. Y teniendo el equilibrio en el eje X+, vamos a tener de que la FBD más la FAD coseno de 15 menos AFCD coseno de 30 va a ser igual a 0. Se despeja FBD. Reemplazo el FAD que obtuvimos acá con el signo negativo y obtengo el valor de FBD. Y aquí me da positivo. Ojo de que este valor tengo que usarlo con el signo. Esto igual que los problemas de diagrama de cuerpo libre. ¿Bien? Entonces el signo positivo indica que si, para FBD, que si nos supusimos que jalaba, da positivo, por lo tanto jala. Efectivamente, por lo tanto, si FBD jala el nodo, la barra BD va a estar en tracción. Ahora, análisis del nodo A. Vamos a tener equilibrio en el eje horizontal, FAD por coseno de 45. La FAB tiene que apuntar en ese sentido para compensar la horizontal de esta. Y aquí está de aquí, la FAD empuja al nodo, esta otra tiene que empujar al nodo al otro lado, FAD coseno de 45 menos FAB igual a 0, y obtengo la FAB. Como FAB empuja al nodo, con esa dirección empuja al nodo, quiere decir que la barra B está en compresión. La componente a subir sería FAD seno de 45. Nuevamente está en el caso de que no consideramos que hay una componente X. En este caso, si hubiera una componente X, no tendríamos cómo determinarla, así que para lo que hacemos es suponerla que se hace 0. O sea, ese es el criterio general de que si al hacer análisis en un punto con un apoyo, la componente X, al plantear la existencia de la componente X en el apoyo, no resulta posible calcularla, uno dice ya, vamos a suponer que es 0, y se acabó. En tanto que si se necesita la componente X, uno la calcula. Y así sería el resultado. Como en esta cuestión, hay que tener mucho, hay que hacerlo muy paso a paso, hay que hacerlo muy pausadamente. Esto es como varios problemas de equilibrio de fuerzas a la vez. Es un asunto que hay que hacerlo con mucha calma. ¿Bien? Vamos a ver un tercer ejemplo. Hay que determinar la fuerza en cada elemento de la armadura mostrada. En la figura indique si las barras están en tensión o compresión. Aquí tenemos una situación que cada nudo tiene 3 o más fuerzas desconocidas que actúan sobre él. Este nudo tiene esta fuerza y esta fuerza. Este nudo tiene esta fuerza y la fuerza de soporte en el A. Este nudo acá tiene desconocida esta y esta. O sea, todos los nudos tienen 3 o más fuerzas desconocidas que actúan sobre él. Entonces, en ese caso no se puede analizar ningún nudo hasta que se hayan determinado las reacciones de los soportes.
O sea, tengo que primero calcular la reacción del soporte A y la reacción del soporte C antes de calcular cualquier cosa. Y para eso se hace el análisis de la armadura completa. Entonces hay que hacer un análisis de fuerzas externas. Entonces, ¿qué fuerzas externas tenemos acá? Tenemos la de 600, la de 400. En este soporte C, vamos a suponer que existe una fuerza X y una fuerza Y. Y en este soporte A, vamos a suponer una fuerza Y, que es la que está apoyada en el suelo. Está apoyada en la horizontal. Entonces, si hubiéramos supuesto, aquí está una nota al respecto, si hubiéramos supuesto una componente horizontal AX del soporte del nudo A, existirían en ese nudo 3 fuerzas desconocidas, por lo que no podría ser resuelto, porque tendríamos esta fuerza, en el análisis horizontal tendríamos esta y esta, y no tendríamos cómo calcular la X, o el CX. Por lo tanto, aquí se va a asumir de que X es igual a 0. Quizá en esos casos, para el efecto de la prueba, habría que asumir de que no existe, decir especialmente el enunciado que la componente horizontal de alguna de los contactos es nula. Habría que decirlo expresamente. Entonces uno puede hacer equilibrio de fuerzas en el eje horizontal. Tenemos la horizontal para la armadura completa, considerando la armadura como un cuerpo aparte. Tenemos CX y 600. 600 menos CX igual a 0. Por lo tanto, esta CX va a ser 600. Podemos establecer además equilibrio de torques, que podemos hacerlo respecto del punto C o del punto A, lo vamos a hacer respecto del punto C. Resulta conveniente porque así nos sacamos estas dos como incógnitas. Pero tenemos que el torque de esta, de la fuerza de 600 newtons, más el torque de la CB, me parece que es este, más el torque de esta fuerza ahí, la suma de esos tres torques tiene que ser 0. Estamos haciendo torque respecto al punto C. Sabemos de que estos dos torques, este torque de acá y este torque de acá van a ser contrarreloj. Este torque va a ser 400 newton por 3 metros, este otro es 600 newton por 4 metros, y este torque va a ser en contra del reloj, que sería la fuerza, el apoyo a sub I por 6 metros, por el brazo de palanca, que sería en este caso 6 metros. Entonces, se queda planteada esta igualdad de torques, se despeja, y nos va a quedar de que la componente horizontal vertical a sub I va a ser 600 newtons. Finalmente podemos hacer equilibrio de fuerza en el eje vertical, porque tengo A sub I, tengo los 400 newtons hacia abajo y tengo la C sub I hacia abajo. Y con eso podemos calcular que la C sub I esta de acá es 200 newtons. Entonces con eso tengo calculado C sub I, C sub X, A sub I. Y con esto ya tengo suficiente fuerza determinada en cada uno de los nodos como para empezar a atacar el problema barra por barra, como lo hemos visto antes. Entonces podemos partir en el nodo A. Aquí tenemos el nodo A. El análisis puede empezar en cualquiera de los nudos A o C. La elección es arbitraria, ya que hay una fuerza conocida y dos fuerzas de barras desconocidas que actúan sobre el nudo en cada uno de estos nudos. O sea, conociendo esto, conocemos esta, conozco esta y tengo las dos desconocidas. En la C tengo estas dos que son conocidas y estas dos son desconocidas. Por lo tanto, puedo partir por esta o por esta, da lo mismo. Entonces, empezamos de nuevo con el análisis. Tenemos esta fuerza de 600 newtons hacia arriba. Esta fuerza oblicua tiene que apuntar, tiene que tener la componente vertical hacia abajo para compensar esta. Eso nos va a llevar a una horizontal en la dirección menos X. Por tanto, esta horizontal del FAD tiene que ser más X para compensar.
Y además, por la geometría, esto de aquí mide 3, esto mide 3, por lo tanto aquí tengo un triángulo 3, 4, 5. 3, 4, 5. Esto largo mide 5. Aquí hay harta geometría. Claro. Entonces vamos a ver, equilibrio en el eje vertical, la A sub I menos la FB por el seno del ángulo alfa va a ser 0, o sea, equilibrio en el eje vertical. Por lo tanto, la FAB va a ser A sub I por seno de alfa, dividido el seno de alfa. El seno de alfa, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, va a ser 4/5. Por lo tanto, el FAB nos va a dar 750 newtons. Y como la FAB empuja el nodo, la barra B va a estar en compresión. Ahora, en el eje horizontal tengo esta y la componente horizontal de esta. Tengo que la FAD menos FAB coseno de este ángulo va a ser 0. FAD queda FAB coseno de alfa, 750 newton por el coseno de alfa, que sería 3/5. Por tanto, esto nos da 450 newtons, y como la FAD jala el nodo, la barra D está en tracción. Teniéndola, vamos al nudo D. O sea, nos vamos a este de acá. Nos vamos a este de acá, el nudo D. En este caso, el análisis no es tan simple. Tengo que la fuerza D es 450 newtons jalando al nodo. Y tengo que tener FDC y FBC. Aquí a priori no podemos decir qué dirección tiene, así que vamos a suponer inicialmente que ambas dos empujan al nodo. Vamos a suponer esa dirección porque a priori no lo podríamos decir. Entonces podemos establecer aquí un equilibrio en el eje horizontal de que 600 menos 450 más esta fuerza F de B por coseno de alfa es igual a 0. Hacemos el equilibrio y despejamos la F de B. Y aquí nos va a quedar, al hacer el resultado, FAD es 450, nos va a quedar 450 menos 600 dividido en coseno de alfa, que es 3/5, nos va a dar menos 250. Por lo tanto, como este nos da negativo, quiere decir que FBD va a tener sentido inverso a este. Si aquí lo supusimos empujando al nodo, quiere decir que en realidad jalaba el nodo. Por lo tanto, FDB jala el nodo, por lo tanto la barra de B está en tracción. Ahora, siendo equilibrio en el eje vertical, vamos a tener solamente dos fuerzas, la F de B seno, la componente seno de la F de B y la FCD. Entonces la FDC va a ser menos F de B seno de alfa menos 250 por 4/5, entonces esto va a quedar positivo y esto va a ser 200 newtons. Y como el FDC da positivo, hay que emplear aquí el resultado que sale acá con el signo que salga. Da positivo, por lo tanto se confirma el sentido que tenía esta. O sea, por lo tanto la FDC empuja el nodo y la barra de C está en compresión. Y finalmente vamos al nudo C, y aquí lo que podemos hacer solamente es verificar que las cosas que todo calce. O sea, tenemos equilibrio en el eje horizontal, la FCB tiene que tener esta dirección, no queda otra, empuja el nodo, barra en compresión, y la FCD de menos 600 newton va a ser igual a 0, y estas dos se van a anular, por lo tanto se confirma que calza esta. Entonces este va a ser el resultado final que vamos a tener. Vamos a tener esta barra en compresión, tensión, tensión, compresión y compresión. Tenemos las magnitudes de las tensiones. Tenemos todos los apoyos. ¿Para qué sirve esto? Porque al conocer estas fuerzas podemos conocer, si conocemos la compresión, si conocemos el diámetro de estas barras, podemos conocer el esfuerzo que se aplica a cada una de estas barras. Podemos conocer eventualmente, si conocemos el módulo de Young, podemos conocer el alargamiento que van a tener,
Y si conocemos la resistencia a la rotura, podemos predecir en qué punto esta barra se va que corre el riesgo de rotura o de alguna situación complicada. En eso consiste la utilidad de este análisis. Ahora vamos a este. Entonces, aquí tenemos una armadura simple triangular de la figura que soporta las dos cargas que se indican, estas dos de acá. Determinar la fuerza en cada elemento viga de la armadura, indicando si dicho elemento está sometido a tracción o compresión. Aquí hay una serie de suposiciones. Suponga los pesos de las vigas despreciables. Considere que la reacción horizontal del soporte fijo A como despreciable. O sea, tiene reacción vertical. Por lo tanto, hay que justificar esa suposición que el soporte B es móvil, por lo que solo existirá reacción normal. Déjame revisar una cosa pequeña acá. Me parece que aquí debería decir soporte E, porque la única que tiene la otra que tiene soporte, este tiene que ser soporte E. Voy a tener que reenviar algunas cosas con correcciones que me he dado cuenta en el último momento. Entonces hay que considerar que la horizontal de A es despreciable, supongo que el soporte es móvil, por lo tanto solo existirá reacción normal. Entonces vamos a tener que hacer primero el análisis de fuerzas externas. Consideremos las reacciones normales de los soportes A y E. La idea es calcular haciendo equilibrio de torques en los soportes A y E. Necesitamos calcular la reacción en A y la reacción en E. Entonces aquí vamos a tener que suponer que las reacciones en A y E son completamente verticales. Entonces aquí vamos a hacer un equilibrio de torque respecto al soporte A. Por lo tanto, las que hacen torque son esta fuerza, la fuerza en B, la fuerza en D y la reacción en E. Por lo tanto, vamos a tener este torque BA, que es a favor del reloj, que sería F1 por este brazo de palanca, que es 1 metro. Este torque DA, que sería esta fuerza que es F2, por este brazo de palanca, que sería 2 más 1, 3. Más el torque EA, que sería esta fuerza EI, la fuerza de reacción en el punto E, por el brazo de palanca, que es 4 metros. Entonces vamos a tener todo eso, y de aquí podemos despejar esta fuerza, que sería 5.500 newtons. Ahora, si hacemos aquí el torque respecto al soporte E, para calcular la resistencia, para calcular la reacción en A, vamos a tener el torque DE, que sería F2 por 1 metro, que sería en contrarreloj, más F1 por 3 metros, que sería la de 4.000 newtons, que sería también a favor del reloj, menos la reacción en el punto A por 4 metros. Nuevamente se despeja y vamos a tener que la reacción en A en el eje Y va a ser 4.500 newtons. Entonces con esto tenemos esta reacción y esta reacción conocidas. Si suponemos el componente X, que hay una componente X acá, no tendríamos cómo equilibrarla porque todas las demás fuerzas de esta armadura serían horizontales. Serían verticales. Entonces tenemos que, la única sería una componente E por acá, horizontal D por acá, pero como dicen en el enunciado de que el soporte E es móvil, por lo que no solo existirá reacción normal, por lo tanto la A tampoco puede tener reacción del componente horizontal. Entonces al final lo que nos va a quedar es esto. Lo que nos queda ahora es determinar las fuerzas que ejercen en cada nodo las 7 vigas que forman la armadura, es decir, la B, la C, BD,
BC, la CD, C y D. Y eso se hace usando equilibrio de fuerza. De aquí el asunto se nos viene largo. Entonces partimos por el nodo A. Tenemos conocida la reacción ahí y tenemos que determinar FAC y FAB. Entonces, este RI va hacia arriba. Tenemos esta componente, la otra componente vertical que está aportada por esta fuerza oblicua, por lo tanto, para compensar tiene que apuntar hacia abajo. Nos genera una componente horizontal menos X, por lo tanto la otra horizontal que queda aquí tiene que ser más X. Con eso determinamos la dirección de las fuerzas. Equilibrio en el eje vertical, RI sería la FAB por seno de 60. Y con eso calculamos FAB. FAB empuja el nodo. Como la FAB en este caso empuja el nodo, la barra B está en compresión. En el equilibrio del eje horizontal, la FAB coseno de 60 va a ser igual a FAC. Se evalúa, podemos calcular FAC, y como la FAC jala el nodo, va a estar en tracción. Algunas notas. Si suponemos que AB empuja el nodo A hacia abajo, como se ve en la figura, resulta claro que el nodo A comprime la barra, empujándola hacia arriba, por lo tanto la B está en compresión. Y eso es una reiteración del convenio que vimos hace algún rato atrás. Al contrario, vemos que si AC tira el nodo A hacia la derecha, el nodo A la tira hacia la izquierda, estirándola y sometiéndola por lo tanto a tracción. Que es el convenio que vimos hace un rato, al comienzo, la parte teórica. También es claro que si suponemos una reacción horizontal del soporte en A, existirán en este nudo 3 fuerzas desconocidas por lo que no podrán ser resueltos, así que el supuesto de ausencia de reacción horizontal tiene ese origen. O sea, si pusiéramos una componente X acá, no tenemos cómo calcularla. Simplemente no tenemos cómo calcularla. Por lo tanto, los problemas se va a decir específicamente que tales componentes consideradas nulas. Entonces, tengo la A. Ahora nos vamos al nudo B. Nos vamos al nudo B. Conozco la FAB. Tengo tres fuerzas aquí. Tengo la conocida, la FAB, y tengo estas dos desconocidas, que son la FBC y FBD. Como la FAB va en este sentido, esta de aquí, que tiene componente horizontal y vertical, solamente tiene que compensar la vertical de esta, por lo tanto va a tener que tener esta dirección. Estas dos me generan horizontales en sentido más X, por lo tanto la FBD tiene que ser menos X. Entonces con eso tengo conocidas las direcciones. Y además tengo una componente vertical hacia abajo, que es esta de acá. Ojo. Tengo la FAB hacia arriba. Tengo que terminar FBC y FBD, veamos. Porque tenía esta de 4.000 newtons. Está claro que horizontalmente, aquí seguramente voy a tener que hacer una apuesta. En el sentido horizontal, en el sentido vertical, porque solamente conozco que la FAB va hacia arriba. La FBC, sé que esta va hacia abajo. La FBC puede ir hacia arriba o hacia abajo. O sea, a priori no podría decir si esta va hacia abajo o hacia arriba, porque perfectamente podría ir hacia arriba también. Aquí seguramente la apuesta que se hizo es que la FB1 se apostó que la FBC fuera hacia abajo. Al apostar que la FBC fuera hacia abajo, la FBD queda automáticamente hacia ese lado. Entonces se hizo una apuesta acá. Entonces, tengo que la FB1 más la FBC seno de 60 va a ser igual a la FAB seno de 60. Se plantea la ecuación, se sacan los raíz de 3 medios. Y puedo obtener que FBC va a ser la FAB menos 2 raíz de 3 partido en F1. La FBC la tengo, 2 partido en raíz de 3 partido por 4.000, y nos va a quedar positiva esta. La FBC nos quedó positiva. Como está en esa dirección, jala al nodo la barra de tracción.
Por lo tanto, se confirma que la FBD tiene que ir en esa dirección, en la dirección menos X. Entonces, el FBD va a ser FAB coseno de 60 más FBC coseno de 60. Se calcula y nos va a quedar 2886,75. Como en este caso empuja el nodo, FBD en este caso empuja el nodo porque proviene de acá, esta fuerza proviene de acá, en este caso empuja el nodo, por lo tanto la barra BD va a estar en compresión. Ahora pasamos al nudo C. Conozco FBC, y tengo que conocer FAC, FCD, FCD lo conozco, FAC lo conozco también, tengo que calcular FCD y FCE. Entonces, en el eje vertical voy a tener la FBC seno es igual a la FCD seno. Entonces, con eso puedo calcular que la FCD va a ser igual a la FBC. Y por la forma en que está aplicada la fuerza, la FCD en este caso va a empujar al nodo, por lo tanto la barra CD va a estar en compresión. Y en el eje horizontal vamos a tener que la FCE esta va a ser la FAC, que la tenemos, la FBC coseno, más la FCD seno, la FCD coseno. Hacemos todas las sumas. Coseno de 60. Nos queda 3175,43. La FCD jala al nodo en consecuencia. Por lo tanto, la barra CD va a estar en tracción. Finalmente llegamos al nodo D. Donde tenemos que la fuerza que falta es la CD, esta de acá. La FBD la conocemos, la FDE la conocemos. Por lo tanto, la única manera que haya equilibrio de sentido horizontal, o sea, en principio la FCD puede estar apuntando a esa forma, de la forma que está indicada ahí, o apuntando en sentido contrario. Vamos a suponer que apunta hacia arriba. Nos va a quedar de que en el sentido horizontal, FDE coseno de 60 va a ser igual a la FBD, más la FCD por coseno de 60. Se despeja esto y podemos calcular la FDE, que en este caso nos da absolutamente positiva. $6.350,85, donde esta FCD empuja al nodo, por lo tanto la barra CD va a estar en compresión, y podemos comprobar el equilibrio del eje vertical con los valores dados. Todos los valores son conocidos, entonces si el asunto está desarrollado correctamente, debería darnos exactamente calzada esta expresión. Aquí aproximaciones más, aproximaciones menos, debería dar exactamente igual. Entonces, resultados finales, tenemos AB 5196 Newton compresión, BD 2886 Newton compresión, CD 577 Newton compresión, DS 1349 Newton compresión, AC 2598 Newton tracción, BC 577 Newton tracción y CE 3175 Newton tracción. Y esto nos permitirá encontrar los esfuerzos a los que está sometido cada viga, lo que mencionaba anteriormente. Está pesadito esto.
Déjeme una cosa, a ver cuánto queda. Este es el 726 vamos. Queda un ejemplo más. Queda un último ejemplo acá. Nuevamente aquí determina la fuerza en cada barra de la armadura mostrada en la figura, indique si las barras están en tensión o compresión, donde en este caso cada nudo tiene 3 o más fuerzas desconocidas que actúan sobre él. En consecuencia no se puede analizar ningún nudo hasta que se haya determinado las reacciones de los soportes. Entonces necesitamos conocer la reacción en E y en el C. Entonces, si hacemos un análisis en el eje horizontal y suponemos una componente X en la C, no va a tener ninguna otra componente horizontal en ninguna parte. Por lo tanto, la Cx tiene que ser 0. Podemos hacer equilibrio de torque respecto a este nodo C. Donde tenemos de que estos torques de acá, que el torque CB más el torque CA más el torque CD más el torque CE, que tengo que detallitos chicos aquí. Voy a tener que enviar algunos de nuevo aquí. El torque CB más el torque CA más el torque CE va a ser 0. El torque CA va a ser 1000 libras por la distancia que es 12 pies. El torque CA va a ser 2000 libras por 24 pies. Y el torque CE va a ser esta fuerza E por 6 pies. Entonces, al despejar todo esto, nos va a dar que esta fuerza E va a ser 10.000 libras. Y con eso podemos hacer un análisis vertical, que tenemos hacia arriba la E y la CI, y hacia abajo 1000 y 2000 libras. Eso sumado tiene que dar 0. Y con eso obtenemos de que esta fuerza CI tiene que ser de 7000 libras para poder obtener el análisis completo. ¿Bien? ¿Aló? Dale. Un momento. Profesor, tengo una duda. Dime. Cuando yo empiezo a trabajar, cuando miro la estructura, ¿cómo sé por qué no comenzar? Porque hay unos que entregan más datos y unos menos. Y ahí suenan como O sea, el criterio en este caso es el criterio se parte, la regla es que se parte por un nodo en que haya solamente un dato conocido, una fuerza conocida y 2 desconocidas. Por eso se puede resolver. Por ejemplo, el nodo A, tú tienes una fuerza conocida y 2 desconocidas. La FAB y la FAD. Con eso, o sea, si tienes una fuerza conocida y 2 desconocidas, con eso estás en condiciones de empezar a resolver los problemas. Por ese nodo parte siempre. Por ejemplo, aquí en el análisis del nodo A, conozco 2000, no conozco la fuerza de este y de este, entonces puedo partir perfectamente con con el A. Después, después de resolver el A, puedo conocer estos dos. Conozco esta barra, la fuerza de esta barra, la fuerza de esta barra, por lo tanto puedo ir al D, porque a partir de eso puedo determinar este y este. Tengo esta conocida y estas 2 desconocidas. Después, si vas al B, tienes estas 2 conocidas, la B y la DB, y tienes estas 2 desconocidas, BC y BE.
Entonces con eso puedes determinar estas dos. Y puedes ir al E, tienes conocida esta, y puedes calcular esta. O sea, pero el simple punto de partida es una situación donde tú un nodo donde tengas una fuerza conocida y dos desconocidas. Si tienes una conocida y tres desconocidas, no puedes. Roberto, otra pregunta. ¿Y por qué me enseñan con torque y no me pasan momento flector? ¿Cómo? ¿Que por qué me enseñan con torque y no me pasan momento flector? ¿Es diferente? No, momento flector viene después. Momento flector es materia de la segunda prueba. ¿Aló? Ya, profesor, gracias. O sea, momento flector viene después de esto. O sea, es una materia que va a quedar para la solemne 2. Entonces vamos al análisis del nudo A. Tengo esta fuerza de 2000 libras conocida, tengo la dirección de esta fuerza como base, como es diagonal y tiene que compensar esta componente vertical, tiene que ir hacia arriba esta, tiene que tener componente vertical hacia arriba, y como queda con una dirección, una componente horizontal menos X, esta otra tiene que ser más X para compensar. En consecuencia, por equilibrio del eje vertical, FAD por seno de alfa menos 2000 es igual a 0, de ahí obtengo FAD. Y como FAD empuja el nodo, la barra está en compresión, y en el equilibrio del eje horizontal, la FAD va a ser FAD coseno, en este caso es 3/5, y con eso obtengo que la FAB es 1500 libras, por lo tanto la barra B va a quedar en tracción. Como jala el nodo, en este caso la AB, la barra B va a quedar en tracción. Por eso tengo el nudo A listo. Teniendo el nudo A, paso al D. Porque conozco el de A y tengo que conocer estos dos. Aquí hay mucho de geometría, o sea, es bien jodido esto, es bien complicado. Esta de acá va hacia abajo. A ver. Por lo tanto, esta vertical de acá tiene que ir, como esta tiene tiene dirección vertical hacia, componente vertical hacia abajo, esta tiene que tener componente vertical hacia arriba para poder compensar la vertical. No va a quedar una neta que es horizontal hacia más X, por lo tanto esta tiene que ser menos X. Entonces con eso nos quedan las direcciones. En el sentido vertical tengo que la f de b por seno de alfa menos la f de por seno de alfa es 0. Por lo tanto la f de b, la FBD va a ser igual a la FAD, que es 2500 libras. Y la FBD jala al nodo, por lo tanto la barra BD va a estar en tracción. Y en el horizontal, la FBD coseno de alfa más la FAD coseno de alfa, menos la FDE, que es esta, va a ser igual a 0. Se despeja FDE, se calcula. Y como la FD en este caso empuja el nodo, la DE va a estar en compresión. Con eso tenemos resuelto el nudo D. Y aquí llegamos al nudo más cabrón, que es el B, porque aquí tenemos 5 fuerzas. Tengo la de 1000 libras por acá arriba, tengo la FBA que es conocida, la FBD que es conocida, y estas dos que son desconocidas. O sea, tengo 3 fuerzas conocidas y 2 desconocidas. Entonces aquí, a priori, no podemos decir qué direcciones tienen que tener esas otras fuerzas, así que supondremos que ambas jalan al nodo. Entonces en el equilibrio del eje vertical vamos a tener que estas 1000 libras más la FBD por 0 de alfa más FBE por 0 de alfa es igual a 0. Entonces de aquí se despeja el FBE y nos va a quedar menos 3750 libras. Nos da negativo en este caso. Por lo tanto, eso quiere decir de que el signo negativo indica que la FBE tiene sentido inverso al que se supuso. Entonces, supusimos que la FBE iba jalando, entonces va en sentido opuesto en realidad, va empujando. Por lo tanto, como la FBE empuja el nodo, la barra BE va a estar en compresión. Y en tanto para el eje horizontal tengo
que la FBC más la FB coseno menos FAB menos FBD coseno del ángulo. Se hacen todos los cálculos, se ocupa el valor tal cual dio acá, menos 3750, que usa el mismo diagrama que nos supusimos inicialmente, y nos va a quedar que el FBC va a ser 5250 libras, donde el signo positivo confirma el sentido inicial que dimos a FBC. Nos supusimos que jalaba, y aquí como da positivo entonces jala, por lo tanto el FBC jala al nodo, por lo tanto la barra BC va a estar en tracción. Y finalmente nos queda el nodo E. Bueno, aquí tenemos la fuerza E, tenemos esta conocida, nos falta conocer la FS. En principio no sabemos en qué sentido va a estar FC. Un momento aquí. Si tanto está de más acá, voy a tener que arrancarle esta versión con las correcciones que encontré. Entonces supondremos inicialmente que la FC es fuerza de tracción, es decir, que jala el nodo. Entonces, si hacemos equilibrio en el eje horizontal, vamos a tener la FDE más la FBE coseno de 60 más la FCE seno de 60, coseno de 60 también igual a 0, y al despejar nos va a dar negativo. Nos va a dar negativo menos 8750 menos 8750, por lo tanto el signo negativo indica que la FCE tiene sentido inverso a su puesto inicialmente, por lo tanto la FCE tiene que empujar al nodo y por lo tanto va a ser esta barra CE en compresión. Y en el equilibrio del eje vertical vamos a tener la fuerza E hacia arriba, más la FCE por coseno de alfa, menos la FB por coseno de alfa. Evaluamos acá y esto nos tiene que dar aproximadamente 0. Si nos da exactamente 0, por lo tanto se comprueba que todo calza y con eso queda resuelto el ejercicio. Y si comprobamos el nudo C, donde tenemos todos los valores conocidos, donde esta componente sabemos que es 0, al hacer equilibrio del eje horizontal y vertical vemos que todo calza. Y si está resuelto correctamente, es una buena manera de comprobarlo, de que el equilibrio horizontal acá se da perfecto, el equilibrio vertical se da perfecto, todo se llegan a identidades, por lo tanto eso quiere decir que el asunto está resuelto.